Yo sé que esto de la conciencia espiritual, para todos ustedes, nosotros venimos recibiendo la conciencia espiritual desde el nivel inicial, desde que ustedes están acá, han recibido toda esta información, quizás mezclada, y quizás ustedes ya traían algunas ideas con respecto a esto de la conciencia espiritual, o dándole yo el nombre de conciencia espiritual, que suena también tan raro para muchas personas, ¿cierto? Y como que si eres muy práctico y estás muy aterrado acá a la parte terrenal, cuando hablamos de conciencia espiritual suena como diferente. Entonces, y si has escuchado algo de la conciencia espiritual, quizás la ubicación sería si la estoy aplicando día a día, que sería uno de los focos que yo quería como hablar con ustedes. Lo importante de la conciencia espiritual es que no se trata de hacer. Esto es para que ustedes lo tengan como un proceso distinto. No se trata de hacer, sino más bien de tomar conciencia acerca de tu mente. De tomar conciencia acerca de tu mente, que trata siempre de hacer algo y de solucionarlo. ¿Te has dado cuenta de eso? Siempre cuando hay un problema hay que salirlo a solucionar. Me tengo que enfocar en soluciones y la mente es cuando se atrapa en el proceso, genera conflictos. Y en el hacer también genera conflictos. Entonces la conciencia espiritual no se trata de hacer, se trata de que mi mente siempre está enfocada en resolver algo, en tratarlo como un problema. Entonces, el tema nuevo es que la conciencia espiritual te habla de tomar conciencia, pero no de hacer ¿qué? Nada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, en mi experiencia personal, podría decir un buen ejemplo o resumen de lo que yo hago diariamente en mi vida, para podértelo explicar a ti, de lo que yo trabajo internamente sobre y cómo aplico la conciencia espiritual. Por eso cuando hablamos de conciencia espiritual, para que ustedes tengan como una idea más global, no estamos hablando de coaching. No tiene nada que ver con coaching, no tiene nada que ver con Reiki, no tiene nada que ver con la glándula pineal, no tiene nada que ver con crecimiento personal. Es una cosa que no tiene que ver con eso. Esos son métodos. Ya tiene que ver con métodos, tiene que ver con formas. La conciencia espiritual no se parece a qué? A nada, porque no hay que hacer qué? Nada. Entonces, no hay metodología. Eso es lo nuevo que te estamos invitando a hacer. El desarrollo no es para que nos vaya mejor en la vida. No tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con coaching. ¿Me entiendes? No tiene que ver. Yo no, en algunos momentos en este nivel no estoy trabajando para que tú ganes más dinero o ganes más relaciones o tengas más relaciones exitosas o hagas otro tipo de éxito que se llama fuera. Están preocupados están las personas por eso. No se trata de eso. Tampoco tiene que ver con que alcances sueños o que alcances metas, que sí lo hemos estudiado acá y sí lo estamos practicando, pero en esta información nueva que te estoy entregando, que se llama conciencia espiritual, no tiene absolutamente nada que ver con eso. No es una herramienta o disciplina más para que podértelo argumentar, es una ley universal. Tiene que ver con una ley física también, que es el desdoblamiento del tiempo. Entonces entramos en el desdoblamiento del tiempo, entramos en lo que podemos decir, encontrar un punto de convergencia en una lógica diferente. La lógica en la cual nos vemos metidos y donde nosotros nos movemos tiene una distorsión de la realidad muy profunda. Necesitamos hacer un punto de convergencia con un nuevo pensamiento, una nueva, por decirle, lógica, para salir de la divergencia que produce el proceso básicamente de estar mezclado en la vieja conciencia. ¿Estamos claros ahí? Entonces, la ley universal actúa sin tu consentimiento. ¿Te gusta a ti o qué? O no te guste, no tiene nada que ver con eso, no depende de quién. De una fuerza de voluntad, que es la que le pones para hacer las cosas a veces acá en la vieja conciencia. Por eso no la puedes comparar con nada, no es comparable con otras disciplinas que tienen que ver con fuerza de voluntad o con energía del otro.
y estamos básicamente actuando desde otro lugar. Entonces vas a tener que buscar un nuevo foco que quizás al principio sea como confuso en el proceso de esto de que no tienes que hacer nada y que simplemente puedes hacer tus cosas cotidianas, pero tener un punto de enfoque totalmente diferente y ampliar tu punto de convergencia, que sería lo que más quiero yo apuntar. Por supuesto, voy a entrar en el punto de convergencia y en la lógica nueva que te produce este punto de convergencia con respecto a las cosas, cómo las vemos y cómo entender que todo lo que sé no sé absolutamente nada. Y eso es muy duro para la parte del ego, y entonces niega todo ese proceso porque es nuevo. ¿Me comprendes? Este principio de la conciencia espiritual, como te dije, será muy confuso y a veces vas a decirme, como me decía ya una compañera de ustedes muy amorosamente, me lo dijo amorosamente, hay cosas que no entiendo. Y no fue así. Me dijo, no, estoy de acuerdo. Entonces, intento con esto que en esa charla no podía yo explicarle que estaba todo lo que era normal que no estuviera de acuerdo y que es normal que ocurran cosas. Y esta conciencia espiritual podríamos hablar de leyes o de máximas o de paradigmas. Esta máxima es que por más tonto que te sientas, más avanzarás en el proceso. Mientras más tonto te sientas, más avanzarás en el proceso. Porque vas a desprenderte de lo que creías que era válido para ti. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Este es el repaso que estamos haciendo. Este desarrollo no tiene ni principio ni fin. Primera parte importante para entender. La conciencia espiritual no tiene ni principio ni fin, como tiene la vieja conciencia, que tiene principio y fin, y lineal. Es un proceso lineal. Por ende tiene pasado, presente y futuro. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Es decir, si no es lineal, es como un círculo en el que no hay lugar de principio ni fin. Si yo tuviera que agregar algo más, te diría que no hay principio ni fin y es evolutivo. O sea que es una espiral. O sea que la vida, si tú te pones a pensar, el planeta, el universo, no tiene pasado, no tiene futuro y es transformación presente en el momento. O sea que el proceso de pasado, presente y proceso lineal es un viejo nivel de conciencia. Está claro hasta ahí, ¿no? Bien. Así que no te preocupes si te da la sensación de que no avanzas nada y que quieres resultados, porque resultados quiere básicamente la mente. Tú estás acá buscando resultados. Y quieres resultados económicos, y quieres resultados de cambio. ¿Me comprendes? Entonces, la mente quiere resultados. Lo que yo estoy hablando es totalmente de otra cosa. Estoy hablando de la no forma. Y para la mente, todo tiene forma. Un concepto es una forma. Y cuando escuchas un concepto, dices, este es el concepto que estaba escuchando. Con esto cambio. Con esto es. Entonces quiero forma. Quiero explicación con forma, imágenes, objetos, ¿me entiendes? Vieja conciencia. Si es un proceso que no es lineal, no hay que ir ni para atrás, ni hay que ir para dónde, ni para adelante, porque todo está ocurriendo ahora. Todo lo otro es como tener una idea del tiempo dentro de mi cabeza. O sea, yo tengo el calendario psicológico como me muevo en ese proceso buscando formas. Te voy a fundamentar esto. Desde mi punto de vista, de lo que yo he aprendido en 22 años de coaching, cuando yo estaba enamorado del coaching, o sea, yo he pasado por eso.
cuando yo estaba enamorado del crecimiento personal, cuando yo estaba enamorado de los cambios y empecé a ver las leyes físicas y las leyes espirituales, desde mi punto de vista, al principio, esta era una idea de las cuales son los fundamentos de la conciencia espiritual. Quiero argumentártelo bien. Primera parte, que durante mucho tiempo, y quizás con las distintas variaciones de mi propio entendimiento sobre el proceso, ustedes lo pueden notar en los distintos libros que yo les he hecho leer, de los cuales he participado como autor, el tiempo no existe. La isla de Prana, aquí y ahora, presente, aquí y ahora. Desde un momento, desde un lugar quizás de un entendimiento muchísimo más racional que desde un entendimiento mucho más emocional o de darme cuenta que todo lo que existe es ahora. Hoy te puedo decir con severa certeza que eso para mí es una verdad absoluta. Entonces la conciencia espiritual tiene como base ese primer paradigma. Todo está ocurriendo ¿dónde? Ahora. Es tu percepción la que te hace ver la realidad dentro de un marco de pasado, presente, futuro. La existencia no se creó en el pasado, se está creando todo el tiempo desde el presente. Cosa importante, y te revela también una gran cantidad de herramientas que hay en este pequeño fundamento para aplicar en la vida particular. Tu vida se está transformando ahora. No hay otra cosa. Lo demás es una percepción de dónde, interna de tu mente. La existencia, ¿dónde tiene su origen? Manifestado por mí en algunos libros como Los sonidos en el silencio. Llamado a mí, por aquel momento, en lo no manifestado. La existencia está manifestada en la no existencia. Tiene que ocurrir la no existencia para ocurrir la existencia. Tiene que ocurrir el vacío para que ocurra la primera partícula que existe en un espacio. Explicado por mí en Los sonidos del silencio, cuando lo no manifestado decidió manifestarse y creó la nada, creó la primera existencia. Y de esa existencia crearon miles. Es decir, en el vacío. Ahí está la existencia manifestándose. Y ese vacío es abstracto y consciente de sí mismo. O sea que es un ser viviente, consciente de sí mismo, del cual somos parte. Y eso es un impacto importante dentro de la cabeza de todas las personas. ¿Me comprendes? Porque eso lleva a nuevos estados de conciencia. En su interior alberga infinitas posibilidades de existencia y de no existencia. De ahí, cuando te digo yo, en este mundo todo está creado. En el espíritu, que sería la no existencia, denominado de otra forma, todo está por crearse. Entonces, ese vacío o ese ser universal, le vamos a dar varios nombres para poderlos entender y agrupar, en que ha sido nombrado de distintas formas y no importa el nombre. El más conocido por todos es Dios, no usado por una cuestión que meramente que dispara forma por nuestra propia educación y como dispara forma pasa a ser un proceso de la mente. Y si la mente quiere forma, ya involucra una serie de paradigmas o de imágenes que no servirían para el proceso que yo quiero hacerte, porque en el ser universal solo hay quietud, vacío, silencio. No hay forma. No puedes darle forma con tu mente. No tiene forma. Es vacío absoluto. No hay forma. Y la mente no comprende eso. Quiere que una forma, un método. ¿Me comprende? Entonces vamos a utilizar vacío o ser universal abstracto para que tu mente no tenga forma. Que está en constante evolución.
está moviéndose permanentemente y creciendo. Está en evolución. Tiene un mecanismo para conseguir tener mayor conciencia de sí mismo. Tiene un mecanismo para tener mayor conciencia de sí mismo. Quiere estar consciente de sí mismo. Y desdoblarse en infinitos observadores particulares. Infinitos observadores particulares a través de los cuales va a experimentar cómo sería ser algo si existe. Una parte importante a entender en este nuevo paradigma. Piénsalo por un momento, piénsalo por un momento. Si tú fueras el vacío mismo, si no existiera, solo fueras pura conciencia, y además fueras totalmente perfecto, y vivieras en un paradigma de absoluta perfección, ¿qué te encantaría salir a explorar? La imperfección. Y si fueras eterno, ¿qué explorarías? La temporalidad, la existencia. O sea, querías saber qué es morir. Explorarías la imperfección de este plano, el error. El observador universal es justamente eso lo que hace, a través de nosotros. Experimentar la imperfección, experimentar la temporalidad y experimentar el error y lo imperfecto que somos. Se desdoblan infinitos observadores, millones, y crece para albergar cada vez más y más experiencias. Y ahí está la fuente de tu existencia, en ese pequeño espacio. Toda la vida pensando que tenías que darle un propósito a tu vida, a tu existencia. Y resulta que tu existencia ya tiene el propósito antes que existieras. Tu propósito es explorar la imperfección, es explorar el error, es explorar los escondidiños llamados simpáticamente por mí, esos 4 errores fundamentales que tiene el ser humano que transitar. Tu propósito, explorar el error, la imperfección, la temporalidad. Ser una transición entre el mundo de las no formas y ser la transición en el mundo de las formas. Ese sería el punto de equilibrio. Vivir y saber que soy eterno, perfecto y no voy a morir. Para experimentar y ser la transición en este mundo de las formas. Esta parte es la más dura de asumir cuando hablamos de esto, porque suena como una película las películas que hacen en la televisión, una película de ciencia ficción, como puede ser Matrix. Película interesante para ver, ¿no? Porque muchos pensamos que nuestra vida es nuestra. Muchos de ustedes creen que su vida es de ustedes. Y este lleva un nuevo paradigma, porque aparentemente, como lógico, tú crees que eso es así. Yo hago lo que quiero. Y como hago lo que quiero, hago lo que se me da la gana. Entonces, eso produce una gran separación en el proceso del ego con respecto a la espiritualidad. Y este nuevo paradigma te hace entender que tu vida no es tuya. Tu vida es del ser universal. Tu vida es de Dios. Que suena más golpeoso todavía. Tu vida es de Dios. Y Dios te mandó a hacer una misión, un propósito. Lo que pasa es que tú decides darle el propósito de tu vida para los propósitos que a ti te interesan. Nada más. Y eso le llamamos sueño. Cuando estás dormido haces eso. La vida tuya pertenece a este vacío consciente, que es su verdadero dueño de tu vida. Y que además eres tú mismo, solo que a otro nivel.
O sea que Él eres tú mismo, solo a otro nivel. Como si fueras una gota de agua que ha salido del mar y está experimentando la existencia. Pero que contiene las mismas bases del mar. Y para que poder seguir viviendo plenamente y no desaparecer, tiene que volver a la fuente. Y ahí la gota no desaparece, se une. Y une la experiencia. Y crece Dios. Y Dios, el ser consciente, abstracto, universal, vuelve a manifestarse con miles a través de la conciencia totalmente enriquecida. Entiendo que puede ser confuso esto, pero sigamos un poco más. Tu existencia tiene el propósito de permitirle al vacío universal experimentar cómo sería existir, por lo tanto. Voy a hablar de los errores. Tener que sobrevivir, primer error. Palabra importante. Segundo error, tener que protegerte. Tercer error, compararte y competir. Cuarto error, sentirte imperfecto e incompleto. Por ende, el cuarto error se divide en la sustitución por faltante. Sería una denominación. Estos 4 errores, que son los 4 errores de Hammer, para poderlo entender, llamados por mí los escondidillos, los errores de percepción, hacen que tú distorsiones tu propia realidad. Cada uno de ellos tiene un fundamento que lo vamos a ver, que lo voy a explicar en el otro bloque, para poder entender el fundamento que tienen los 4 errores dentro de ti y ampliarlo un poco más. Dentro de los compartires que tuvimos anteriormente, yo estuve usando los errores de Hammer para que tú tuvieras conciencia de que todo el proceso es una percepción diferente dentro de ti, porque los problemas no existen. Lo que existe es una percepción del problema dentro de ti. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, es decir, que el vacío quiere saber cómo experimentar estos escondidillos de percepción para que sean reales, para poder experimentar eso. ¿Por qué digo que son errores de percepción? Porque desde el punto de vista de tu verdadera naturaleza es lo espiritual, es la no forma. El vacío, la no existencia, esos condicionamientos no son reales. Porque tú eres perfecto, eterno, ¿entiendes? Entonces no son reales. Es un error de percepción. Cuando no existes y eres conciencia pura, no tienes que sobrevivir. No tienes que amar, porque tú eres amor y eres eterno. Entonces, no son reales en este plano. Por eso cometemos errores de percepción con mucha facilidad y generamos muchos conflictos. Perdón. De lo que se trata en esencia es de pasar de tener una percepción errónea a una percepción coherente. En realidad este método se trata de eso, a través de un estado de conciencia y de reidentificarme o de reconocerme como lo espiritual, como la no forma. Si me sigo identificando, mira la palabra que estoy hablando, con los errores de percepción de mi propio ego, de lo que tiene forma, mis emociones, mis pensamientos, mi cuerpo, como creyendo que mi vida es mi cuerpo solamente y la existencia de la parte biológica, que es lo que me lleva a sobrevivir al primer error. ¿Me comprendes? Al primer error, porque creo que la muerte es final, total, entonces lucho por ese proceso. Y eso genera un foco de paradigma en el cual lucho permanentemente, por eso el conflicto. Lucho permanentemente por ganar, lucho por ser mejor, lucho por
compararme con los demás. Entonces tengo un error de percepción errada que me lleva a decisiones erradas. Me lleva a tomar decisiones que son erradas porque quiero ganar, quiero competir, básicamente. Como ves la realidad, como la has visto siempre, estás dentro del error. Básicamente es eso. Cuando cambias tu forma de percibirte a ti mismo, y en realidad es cuando empiezas a salir del error. Cuando empiezas el camino de vuelta. ¿Dónde? A mi identificación con el espíritu y por ende a casa. ¿Entiendes? Aplicar la conciencia espiritual como forma de vida, para mí es el mejor método que te puedo entregar. Para que tú tomes conciencia de tu propia existencia. Y comenzar este proceso de cambiar tu percepción, no de cambiar cosas afuera. Eso lo vas a hacer tú solo. Porque cuando tú cambias la percepción de ti, cambia la percepción de tus comportamientos, de cómo ves lo de afuera, por ende el conflicto se nubla. Los errores se caen. Cuando los errores se caen, apareces tú. Y cuando apareces tú, el mundo es luz y maravilla. Y todo el error de percepción y todo el error cometido se lo entregas de nuevo al universo. Lo sueltas. No tiene que ver con alcanzar tus sueños, sino salir de la ilusión de tu vida, que es un mero medio para alcanzar sueños. Imagínate, toda la vida tras una zanahoria. Te la cuelgas y caminas. Se acaba la zanahoria, pones otra. Y sigues. ¿Me comprendes? Bien. Desde el vacío te has colocado en la existencia desde el vacío se te ha colocado en la existencia para explorar el error. Eso ya lo has hecho durante toda tu vida, hasta el momento presente. Estás explorando el error. Toda tu vida ha consistido en solucionar los 4 errores que acabo de nombrarte, como para simplificarlos en los 4 errores, tomando la idea de Hammer y tomando la idea de que él lo lleva hacia la enfermedad. Luego lo voy a llevar hacia la parte más mundana. Porque todos estos errores afectan la parte física y generan la enfermedad como un punto y un cambio de codificación de que está funcionando inadecuadamente con las leyes del universo. Por eso la enfermedad es un gran enemigo, para decirte que estás fuera del código. ¿Me comprendes? Cuando estás en el ego, es que estás separado. Estás separado de lo que es la ley universal en la cual tú perteneces. Ahora toca la segunda parte del viaje que te estoy invitando. Tomar conciencia de cuál es tu verdadero origen y cuál es tu verdadero propósito. ¿Me comprendes? Cuando realmente te das cuenta de que tu vida no es lo que creías, cuando realmente tomas conciencia de que tu forma de percibir la realidad está corrupta, está corrompida. Cuando realmente te das cuenta de que tu propio propósito es tomar conciencia del error, entonces los problemas y lo que tú le das por los conflictos tienen una sola salida: desvanecer. No queda otra salida que desvanecer. Cuando tú le pones altura a tu percepción, todo cae por su propio peso. ¿De acuerdo? Como hemos visto en los libros, en algunos de los libros, voy a darte lo que produce la faltante de propósito, cuando no tengo propósito. El coaching, sin hablar mal del coaching, sino dándote una idea que no tiene que ver con eso, todos buscamos propósitos para realizar los sueños, con la necesidad de completar un vacío interno y darle un sentido. El sentido que te ofrezco es mucho más profundo. Sin el proceso que hubiéramos hecho antes, no podría darte esta charla, aunque sí te la podría dar porque quizás la ve alguna persona y la entiende también.
pero creo que lo que hemos hecho nosotros hasta ahora merece este aclaramiento y merece esta información, para que tú manejes tu energía. Tu verdadera identidad es el vacío, es Dios, es nada, es donde vas a volver. Esa identidad universal, perfecta, coherente y exclusiva, donde estamos todos y donde no nos vamos a reencontrar todos, no desde la forma que nos vemos ahora, pero ahí vamos a estar. O sea que ninguno morimos, o sea que la muerte es una ilusión. Tu identidad actual es concreta, imperfecta, incoherente, no exclusiva, solo con percibir cómo te juzgas, cómo juzgas a los demás, cómo te comparas constantemente, cómo estás lleno de miedo constantemente, cómo estás en conflicto contigo mismo y en dilema contigo y con los demás. Podrías fácilmente ser consciente de esa realidad. ¿Cómo te escondes? ¿Y cómo tienes intereses creados para sobrevivir? ¿Y cómo vives protegiéndote? ¿Y cómo compites? ¿Y cómo te comparas? ¿Y cómo buscas todos los días, cuando te levantas en la mañana, cubrir ese vacío interior con alcohol, con comida, con sexo y con los demás? Con eso solo te puedes dar cuenta de tu identidad actual concreta y falsa. Porque generamos una identidad falsa a través de la comparación. Por eso emitimos juicios permanentemente. Porque estamos enfocados hacia afuera, no hacia adentro. Hasta ahí está claro. Por lo tanto, de lo que se trata es salir de estos errores, llamados por mí escondidiños, muy divertidamente desde que volví de Brasil le llamo escondidiños. Es de que derives todo nuevamente a tu observador original. Te invitamos a una unión con el Espíritu. Te estoy invitando a que tú hagas una unión con el Espíritu, que es donde está tu verdadera identidad. Con este vacío consciente y abstracto. Todo lo que crees saber acerca de ti mismo, de los demás y de tu vida, no tiene que desaparecer. Para que pueda incorporar el nuevo pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué has venido para eso? Para que el vacío pueda contestarte la pregunta. Y esa pregunta es la conexión con Él. El Espíritu va a responder esa pregunta. Y tu conexión con Él, donde vas a completarte a sí mismo. El vacío está esperando que le devuelvas todo aquello que te ha miedo a buscar. La toma de conciencia de cómo sería no ser lo que soy. La toma de conciencia. Así que si viniste a sufrir, has estado sufriendo bastante ya. Así que hay que entregárselo a quién? Al vacío. Porque tienes que tomar la conciencia, tomar conciencia de cómo sería ser lo que soy, el Espíritu. Ser la parte eterna, perfecta, para experimentar, entender que estás experimentando esto. Si no tomas conciencia de que eso que crees que eres, no es lo que eres. No estarás contestando a sus preguntas y por lo tanto no estarás en propósito ni alineado con la fuente de tu verdadera identidad. Y tu verdadera identidad es el Espíritu, llamado observador original, llamado potencial puro por los distintos maestros. Conciencia abstracta por Hammer. Potencial puro por Chopra. Espíritu por mí.
Ay, que te rías. Dije personas muy importantes, entonces me puse en el lugar de ellos, pero como yo soy parte de la misma conciencia, soy ellos. Entonces, no, mi ego dijo, ¿qué estás diciendo? Bueno, volviendo. Lo que pasa es que si tú sigues repitiendo el error, vas a seguir repitiendo las mismas experiencias, una tras una. Entonces después te vas a sentar en un café con un amigo y le vas a preguntar cómo hago para cambiar esto, porque siempre hago lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, tienes que recuperar tu conexión con el espíritu y recuperar tu conciencia en quién realmente eres. Entonces, llamado muy suavemente, ya que estamos filmando, muy suavemente, errores, conflictos. Si no, yo lo diría de otra forma. Si estuviéramos sin la cámara, te lo diría de otra forma. Que no lo puedo decir para que no lo vean. Entonces, todo se trata de devolverle al espíritu todos tus errores, se trata de soltar. Entonces, todo el tema se trata de tomar conciencia y soltar. ¿Qué significa soltar? Es simplemente darte cuenta de que aquello que crees que eres es justamente lo que no eres. Primera parte. Soltar es simplemente desde la humildad reconocer que no puedes percibir la realidad en forma coherente. Por no decirte en una forma ni acusadora, sino que estás un poquito distorsionado internamente. Estás viendo que toda una distorsión, basada para colmo esa distorsión en la autoimportancia que el mismo ego se da. Entonces toda la realidad y todos los conflictos están basados en una cuota de autoimportancia. Por supuesto, descubrir eso lo puedes descubrir a través de la conciencia, y al tomar conciencia, inmediatamente todo cae. Cae en la misma idea que tú tienes del conflicto. Soltar es empezar a soltar tu percepción y pasarle el testigo a tu observador principal. O sea que ya no eres mi testigo. Porque testigo también forma parte del ego. Pero se lo vamos a pasar a la otra persona. ¿A quién? A la otra persona, al otro ser. Al que vino a experimentar esto. Soltar es reconocer el error sin validarlo, sin sacarle brillo, sin creer que es una maravilla y sin darle una fortaleza en la creencia, sin darle un drama para que forme una creencia. Simplemente lo observo. A continuación voy a darte una forma para soltar o derivar hacia el espíritu una forma sencilla, un método sencillo para que apliques esta noche, para que apliquen todo esta noche. Ustedes no sé. Justo antes de dormirte, cuando ya estés en la cama, por la noche, te invito a que pienses en el espíritu como tú lo entiendes, en el vacío consciente. A que te recuerdes a ti mismo que ese observador original es la fuente de tu existencia. Tú vienes de ahí. Gracias a él, tú estás existiendo, estás experimentando. Esa individualidad que tú sientes como única e irreparable proceso es justamente el ego que se ha separado de la parte espiritual. Y también tu verdadera identidad, nada más. Eso es simplemente lo que tienes que hacer. Eso le llamamos soltar y derivar hacia otra cosa, tomar conciencia de quién soy. Y tomar conciencia que todo lo que me sucede es parte del error. Y que lo único que tengo que hacer yo es trascenderlo. Pues adelante, justo antes de dormir, simplemente reconoce cuál es tu verdadera esencia. Identifícate con la no forma. Identifícate. Reconoce que todo lo que has creído hasta ahora que eres, todo lo que creías
saber sobre lo que sabes es un profundo error. No tienes nada más que ver el mundo y te vas a dar cuenta del error en el que estamos metidos. Solo reconoce y atrévete a empezar a percibirte a ti mismo y la vida empieza a verla con los anteojos del espíritu, no con los anteojos del ego. Coloca tu identidad en el lugar real, el espíritu, y produce algo que se produce maravillosamente, que es el punto de convergencia. Cuando el espíritu, si tú te imaginas una bola azul, el espíritu, y la mente una bola blanca, una bola marina mejor, se introducen y se funden. Empieza a aparecer un nuevo color, que sería el color verde al empezarse a fundir. Ese es el punto de convergencia. Cuando tú miras la vida con el punto de convergencia, aparece una nueva lógica. Cuando tú estás solamente mirando con la bola amarilla, que sería la mente, tú estás en una divergencia. Entonces tú estás trabajando con un error conceptual que produce ciertos resultados de los cuales tú no quieres y no sabes. Entonces, el punto de convergencia, que es el vacío, el espíritu, la unión, es el punto que nosotros estamos entregando. A mayor punto de convergencia, mayor va a ser el foco verde y mayor va a ser la vida como la vas a mirar. Y el error se cae por sí mismo. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, para la segunda parte, que vamos a dar por terminada esta parte, que está aclarado esta parte, vamos a hablar de los errores. La primera regla que voy a tomar yo, la primera parte que te voy a explicar, voy a poner un triángulo, voy a poner Melissa un triángulo, vamos a hacer lo más perfecto posible, porque quiero incorporarme en lo que se llama la ley del 3. Por eso uso el triángulo, por el símbolo que tiene, por la simbología que tiene. Vamos a poner un triángulo acá, en la conciencia espiritual, para poderlo usar. Muy utilizada la ley de Trina por la antigüedad para explicar la energía, para explicar la vida. La vida es 3, son 3 energías. La vida no es 1, es 3. Entonces vamos a explicar un poquito la ley de Trina. La próxima voy a explicar los 4 errores. ¿Te parece bien? Así que los dejo para el próximo